Y pues bueno, vamos a dar inicio a estos brevarios psicológicos. Me gustaría presentarlas antes que nada, para poder ir arrancando. Quisiera saber si me escuchan. Sí, sí se escucha bien. ¿Sí? Hola, excelente. Bien, pues bueno, el día de hoy tenemos brevarios psicológicos, que es el tema discapacidad psicosocial desde la construcción colectiva y la experiencia. Experiencias para la conformación de políticas públicas y salud mental. Voy a compartir un poquito la pantalla del cartel de este brevario. Y pues bueno, tenemos a Ilse Rebeca Gutiérrez Ramírez, ella es licenciada en Pedagogía de la UPN. Pues bueno, ella ha estado trabajando como defensora de los derechos para la educación de las personas con discapacidad psicosocial. Y tenemos también a Gabriela Aragón Zamorano, licenciada de actuación, ella feminista y experta por experiencia en salud mental. Yo quisiera arrancar con lo siguiente, que de hecho, sí, ahorita Gaby te pongo en habilitar la pantalla, te pongo como anfitriona para que tú puedas compartir. Estuve pasando este flyer con los colegas, los contactos en psicología, y obviamente muchos saltaron, ¿no? A la hora de que yo pongo en el flyer el tema de experta en salud mental para la licenciada Gabriela, me empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo si es licenciada en actuación, no? Y caigo en cuenta y ratifico con lo que se viene hablando en el tema, que pareciera que ciertas áreas del conocimiento, ¿sí?, quedan dominadas o son usadas solamente por los profesionales, y pareciera que no se toma en cuenta a quien solicita el servicio de salud mental muchas veces como partícipe de esta experiencia, ¿no? Si bien siento experiencia, no nomás podemos enfocarlos en el cúmulo de conocimientos y en el saber actuar de una profesión, sino también en cómo yo vivo un proceso de un área en específico, ¿no? Y es algo que ahorita, mandando a otros colegas el enlace para la reunión, les decía, esta reunión tiene la finalidad de visibilizar una de las caras que no se toman en cuenta de la salud mental, que es desde la misma persona, y muchas de las políticas del tema, pues se deja a un lado la visión de la persona que solicita el servicio de salud mental, donde simplemente pues nunca se les escucha, ¿no? Aquí en Colima tuvimos en 2017 un foro de participación ciudadana, y obviamente pues el tema fue salud mental, y pues todos bien bonitos, puros títulos, doctorados, maestría, licenciatura en psicología y todo ese rollo, pero en ningún momento estaba una persona que nos hablara cómo ha vivido el proceso y el andar en el tema de la salud mental, ¿no? Entonces creo que eso es bien interesante, porque la idea es darle voz también al otro lado de la moneda de esta área, que es la salud mental, ¿no? Y con eso pues yo creo que sirve como de introducción, como para más o menos contextualizar de qué va el día de hoy este espacio, este conversatorio con Sin Colectivo. Y pues bueno, chicas, ahora sí que les dejo ahí la palabra. Comparto pantalla con Gabriela y ustedes me van diciendo cómo vamos trabajando. Adelante. Muchas gracias, Guillermo, por esta bienvenida. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que están con nosotras conectadas, y de verdad muchas gracias por el espacio. A ver, aquí está. Listo. Entonces, ahora voy a compartir. A ver, ponle compartir, a ver si. A ver. Entonces quiero compartir esta. ¿Sí se ve esa pantalla? Ahí está. Ok, ahora la pongo en grandote. Ahí agarra. Ándale. Ándale, ya se ve aquí. Perfecto. Ajá. Ok, ¿quieres iniciar, Isra? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esperamos que no sea, pues, ni la primera ni la, bueno, más bien no sea la última contribución, ¿no? Y la apertura también para generar intercambio de saberes.
Sí, entonces vamos a comenzar. Ay, A continuación, sí, bueno, el nombre de la presentación, pues ya bien lo dijo Guillermo. Vamos a hablar sobre discapacidad psicosocial desde la construcción colectiva y la experiencia de, en este caso, el colectivo y en específico de Gaby y mía. Ahora sí. Bueno, el contenido de la presentación, pues bueno, lo dividimos en 4 rubros. El primero es, vamos a hablar sobre el colectivo mismo, ¿no? Sin colectivo, un poco sobre su conformación, sobre lo que hemos hecho en diversos ámbitos, en varias áreas. La segunda parte es sobre las experiencias psiquiátricas que ha tenido Gaby, que he tenido yo, y también les vamos a compartir algunas puntualizaciones respecto a experiencias que han tenido algunos otros compañeros del colectivo. Eh, y que bueno, esto tiene muchísimo que ver, claro, con la política pública, pero también con otras cosas que ya vamos a ir viendo poco a poco. El tercer punto es, me encantó el nombre, Abby, el cautiverio de la locura, perspectiva de género. Este tema habla específicamente sobre cuestiones de género en las instituciones psiquiátricas y cómo es la vivencia en sí de las mujeres en este caso. Bueno, el cuarto rubro son apuntes sobre una ley de salud mental, bueno, en modo de pregunta, qué implica hacer una ley y algunos ejemplos que hemos metido también en la presentación a modo de ilustrar, ¿no? Más el contenido tanto práctico como teórico y en el ámbito de las leyes ya que están instituidas y vigentes. Y al final, el quinto rubro, pues son preguntas y respuestas, aunque no sé, igual como lo considere Guillermo, pueden Sí, ir viendo allí, ¿no? Para que no se les vaya y lo podemos ir acomodando respecto a sus comentarios, cómo vayan excelente. surgiendo y tal. Entonces, ese es el contenido de la presentación y pues vamos a comenzar. Adelante, adelante. aquí les pusimos un Ah, bonito collage de nuestro logo. sí, muy bonito. Sí, Y bueno, Sin Colectivo perfectísimo. se funda a principios del año 2019. Que nosotras, bueno, cuando estábamos preparando esta presentación fue muy impresionante porque realmente lo que ha pasado eh, fue en muy poco tiempo. También yo, al menos de manera personal, estoy muy sorprendida con el recibimiento que hemos tenido por parte de muchas instituciones y también por parte de las personas en redes sociales. Entonces, realmente nosotras en Sin Colectivo y con todas las demás personas involucradas hemos estado realmente activas pues poco más de un año. Ujú. Y Excelente. eso pues es una cosa muy impresionante porque dentro de las cosas que vemos, yo creo que los logros han sido avasallantes y se ha hecho mucha sinergia y hemos recibido mucho apoyo y eso pues siempre lo vamos a tener considerado, ¿no? La, realizamos el primer foro de personas expertas por experiencia en salud mental en colaboración con la Biblioteca. CNDH y Ajá. la Biblioteca Vasconcelos. México. No, habla Pero México. fue también un foro muy pequeñito en relación a, porque uno parece, o sea, como que normalmente los foros de salud mental, a mí me ha tocado, por ejemplo, ir a un foro de expertos en expresiones faciales y Ajá, había muchísima gente realmente. O sea, había mucha gente en ese foro y había varios psicólogos y psicólogas, ¿no? Entonces había muchos como profesionales. Y de hecho fue muy bonito porque casi con toda la gente que llegó, seguimos hablando. No fue tan masivo, pero yo creo que sí llegamos a una afluencia como de 100, 150 personas, que para nosotros yo creo que es muchísimo. Y estuvieron muchos activistas y muchas personas desde la salud pública, por decirlo de alguna manera, desde la salud, desde doctoras y psicólogas,
que apoyan este tipo de movimientos y que le han dado una voz a todas a todas las personas expertas por experiencia, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese sentido fue muy interesante. Se hicieron redes de apoyo, se hicieron vínculos, pero también se dieron espacios. De pronto, eso es otra cosa que no habíamos logrado, tener un espacio en donde el enfoque fuera diferente y no estuviéramos todo el tiempo siendo patologizados y Claro, patologizadas. claro, claro. Y eso sí, yo creo que del foro, igual más adelante te podemos compartir fotitos y hay varias cosas en internet que podemos Sí, enviarte para la comunidad. Ujú. Eh, pero sí fue una experiencia muy, muy linda y además las experiencias previas, porque nos echamos, ay, no sé, Ilse, como cuántas entrevistas. ¿Entrevistas? Un montón. La verdad no las he contado, pero sí, de pronto ya nos dividíamos. En total te comento que somos 8 integrantes oficiales, ole. 8 personas que fundamos el colectivo. Bueno, pero a la vez también tenemos aliados, o sea, colectivos aliados o personas que se han también unido en algún momento a apoyarnos a generar ciertas acciones. Entonces, de pronto, en estas entrevistas que comenta Gaby, ya teníamos que dividirnos, ¿no? Una persona para esta entrevista, otras dos para esta, otra para esta, porque para nosotros es muy importante que este tipo de acciones se difundan. Eh, para que las personas entiendan o comprendan o puedan también tener contacto con este tipo de situaciones, justamente que crean espacios que generan espacios de escucha, como dice Gaby, en donde nos podemos sentir personas, ¿no? No precisamente gente que estamos diagnosticadas y ya está, y Claro. no somos otra cosa, sino personas, personas en sí. Uh-huh. Ya, interesante. Gaby, te puse ya como anfitriona nuevamente para ver si quieres compartir la pantalla. ¿Eh? A ver si no quedan remanentes ahí de estos estragos. Ya creo que no, Gaby. Ah, A ver, ahí está, ¿no? Todo listo. bien. Muy bien. Entonces, justo a ver, inicio la presentación. Sí, Justo como parte de estas actividades, eh, también eso es importante platicar un poquito de Sin Colectivo. O sea, somos un colectivo diverso. No todas y todos estamos en la misma gradación de posturas con respecto a cuestiones psiquiátricas o a ok, cuestiones de medicamentos o a cuestiones de tratamientos. ok. Entonces, pues obviamente la ala más radical de Sin Colectivo se puso, que ahorita va a hablar esa ala, se puso a organizar la siguiente Cosa. Ah. cosa. No, bueno, lo que pasa es que hay varias posturas en Sí, el colectivo. Es un colectivo bastante plural. Eso lo hace muy rico porque tenemos tanto especialistas como personas somos especialistas en diversas disciplinas, pero también tenemos, claro, diferentes historias de vida y eso va pues permeando en el colectivo a modo de que genere una pluralidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí, como dice Gaby, soy un poco más, bueno, me llevo un poco más hacia la antipsiquiatría, ¿no? Me gusta ok. más esa parte. eh, y bueno, lo que íbamos a comentar, ahora sí, es sobre la primera marcha del Orgullo Loco en la Ciudad de México. Esa acción fue muy importante porque salimos a las calles de la Ciudad de México justamente a eh, visibilizar o hacernos visibles y a alzar la voz sobre nuestros derechos, ¿no? Por nuestros derechos como personas con discapacidad psicosocial, personas locas, personas neurodivergentes, con trastornos mentales o que simplemente se asumieran como personas con alguna experiencia psiquiátrica o psicológica distinta o demás. Entonces, hay un montón ahí también de identidades que en algún momento pues sí valió la pena ahí reflexionar.
Fue creo, una primera experiencia muy interesante, muy divertida también. Entonces, Muy llena de amor. sí, claro, muy llena de amor. Fue del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz. Y bueno, la segunda, la tercera, no, el cuarto punto eh, es también una acción que ha venido teniendo bastante impacto en instituciones públicas, bueno, antes de lo de la contingencia, ¿no? También, pero es bastante importante, ha estado a cargo del compañero Oscar, que es el tendedero de la ilustración. Esta es una intervención en espacios públicos que se desarrolla, por ejemplo, en universidades o en otro tipo de instituciones, en donde las personas tienen un espacio para contención, pero también para espejeo de las necesidades emocionales o de simplemente también las expresiones de emociones, de ideas y demás que tienen que ver con salud mental de la población de la institución intervenida. Entonces, han salido cosas muy interesantes. Algunas de ellas las hemos subido a la página de Facebook del colectivo. Entonces, también es importante. La siguiente, también hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a participar eh, en espacios de divulgación académica, en instituciones particulares, investigación, gubernamentales, públicas y demás, ¿no? Esto eh, es importante porque así estamos también dando cuenta de lo que está pasando con nuestro colectivo, pero también con algunos hallazgos que vamos teniendo y también compartir, ¿no? Y aprender de otras personas que están ahí también en estos espacios, compartimos este espacio. El siguiente es el pronunciamientos y acciones observadas que vulneran al colectivo de personas con discapacidad psicosocial. Eh, el último pronunciamiento que realizamos fue sobre algunas noticias que algunos medios de comunicación difundieron y pues fueron bastante llenas de estigmas, ¿no? Hacia personas con discapacidad psicosocial. Ese fue el último, hace 2 semanas más o menos. Ese tipo de acciones creo que son importantes también porque visibilizan cosas que hemos naturalizado. Por ejemplo, el año pasado, en noviembre, hicimos una serie de acciones también de este estilo a la alcaldía de Coajimalpa, porque generaron un circo del terror, le llamarán. Entonces, circo del terror, sí, perdón, circo del terror y manicomio del terror. Entonces, Ok. en el manicomio del terror tenían carpas con fotografías de personas reales de la Castañeda y era como un atractivo, ¿no? Algo como diversión, no sé, como una casa del terror, pero todo era temática de personas locas. Psiquiátrico. Ajá. Y esto pues va produciendo y reproduciendo estigmas en la población hacia salud mental y hacia personas usuarias y demás. Entonces, nos parece muy importante visibilizar este tipo de acciones. Por eso lo hacemos. Y la última es acciones en conjunto con las Secretarías de Cultura. Eh, este último punto hace referencia a este año, ¿no? Ahorita igual estamos un poquito detenidos en eso porque pues, el tema de la contingencia nos ha impedido continuar como con las actividades que ya teníamos planeadas, pero sí creo que son importantes retomar. Tenemos por ahí un seminario, varios talleres de compañero Oscar, también el foro, obviamente. Estamos planteando ya otro tipo de acciones y también otras fechas para que podamos dar seguimiento a este tipo de acciones, ¿no? Con la Secretaría de Cultura. Y pues, Claro. Me gustaría intervenir un poquito, ¿de dónde nace la necesidad de ustedes de hacer este tipo de actividades? Sobre todo de buscar visibilizar el tema de la violación de derechos humanos, la estigmatización de personas con discapacidad psicosocial. ¿Ustedes ya venían trabajando temas de activismo previamente? ¿O cómo ustedes llevan a decir, bueno, ¿por qué no hacer esto, no?
De hecho, creo que investigando un poquito más de su organización y con otros que hay, creo que en España, hay creo que un Orgullo Loco Madrid, como que hay una corriente por ese lado. Yo hace mucho ya había visto, como en 2012, el trabajo que estaban haciendo Viva la Colifata, y obviamente al verlo cambia completamente la perspectiva del trabajo con la salud mental, porque se buscaba tener las herramientas necesarias para que las personas pudieran apropiarse de lo que son y de quiénes eran y sentirse pues que eran parte de esto que se llama sociedad, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace como el interés, como a manera de paréntesis de esta primera parte? Pues creo que sí, de hecho, uno de nuestros integrantes, que es Iván Maceda, estuvo involucrado, perdón, con el tema de la colifata. Y de hecho fue uno de los que de los que fue al encuentro de las radios locas en Rusia. Él con Sara Mikowski, siempre me cuesta. Makowski. Hicieron muchísimo activismo desde ahí. Por ejemplo, ese es el ejemplo de Iván, ¿no? Luego tenemos el ejemplo de Trini, que ha hecho mucha incidencia con temas de salud mental, pero en las artes plásticas. Y de hecho fue una cosa graciosa, porque ahorita que Ilse cuente de las demás personas, también tenemos a nuestra compañera Marisela, que ella empezó también haciendo visitas a personas, a mujeres de la tercera edad, que estaban vinculadas en situaciones vulnerables también. Y, por ejemplo, a raíz de mi experiencia, que más adelante les puedo compartir algunos detalles, escribí una obra que se llamó Antrieb, que es una palabra en alemán, que es como punto de ignición, o el sonido de la palabra. Y entonces, esa obra era precisamente de, pues no sé si de concientización, pero hablaba mucho sobre el tema, o sobre mi proceso, que inició como con un estrés postraumático y terminó en un desastre, ¿no? Y un desastre que me llevó precisamente a conocer a Víctor Lizama, y Víctor ya me conectó con Ilse y con las demás personas del colectivo, pero sí yo creo que de entrada todas y todos los del colectivo ya traíamos un perfil de activismo como en solitario que se potenció cuando nos conocimos. O sea, Sí, si no hubieran salido las cosas tan rápido, la verdad. sí, es cierto. De hecho, por ahí va la historia del nombre. No teníamos colectivo. Éramos personas trabajando de manera individual por diferentes ámbitos y en diferentes cosas, pero nos unía justamente el área de salud mental, aunque desde diferentes áreas. Entonces, por eso es que surge el nombre. Muy, muy interesante, sí. Sí, 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 sí. y también resulta que, o sea, digo, eso fue como una casualidad, pero yo creo que eventualmente son de esas cosas que a mí me gusta pensar que son magia. Eventualmente nos hubiéramos encontrado, porque ya estábamos todos, o sea, con una inercia, cada uno picando, ¿no? Picando desde nuestras trincheras, y que cuando inicia todo el asunto de Sin Colectivo, ya, o sea, por ejemplo, fue en el mismo tiempo más o menos que yo estuve en el Parlamento de Mujeres. Entonces, Sin Colectivo fue mi red de seguridad para agarrar y decir, sí, Gabriela, sí puedes, sí, mete una iniciativa de ley, ¿no? Entonces empezamos como a hacer, yo creo que la relación de este colectivo, a pesar de que obviamente tenemos altas y bajas, está basada en la comprensión, primero, en que todos hacemos un trabajo emocional todos los días. O sea, así hayamos elegido tener terapia o no tener terapia, ir al psiquiatra o no ir al psiquiatra, tenemos un trabajo emocional continuo. Eso nos hace muy empáticos y tolerantes y aceptar al otro. Y la otra parte que yo creo que también es muy importante en nuestra relación es que no esperamos nada de nadie.
Y eso es muy bonito, porque entonces los enojos se reducen al 1000 por 1000. Pero con la otra persona. Sí, y es, también es padre Exacto. porque, bueno, lo que yo he experimentado es que jamás en ningún otro colectivo yo podía ser yo, ¿no? Incluso de pronto en los colectivos feministas, que soy parte de muchísimos, es muy difícil también, porque el autocuidado no es medular en los colectivos feministas. Y aquí sí, o sea, aquí si alguien desaparece, solamente pedimos que nos digan, estamos bien, me estoy arreglando, pero no hay reclamo de, oye, ¿por qué no subiste el archivo? Oye, ¿por qué no sé qué? O sea, ya se dejó eso y entramos en una dinámica de lo que aportamos, lo aportamos porque podemos y porque queremos, ¿no? O sea, creo que por eso también el sin colectivo hace alusión de pronto a esta parte en la que podemos estar o no estar y de todas maneras somos parte, ¿no? Ya, Sí. interesante, porque al final de cuentas es darles a cualquier persona un espacio de sentirse integrados y en el cual se sientan con redes de apoyo, ¿no? Que eso es a veces lo que nos hace falta independientemente de cuál sea el colectivo, ¿no? Sentir como un espacio de encuentro, hay una doctora que le llama a veces volver a la experiencia, ¿no? El volver y hablar de cómo te sientes, de cómo has participado, de cómo te encuentras desarrollando pues lo que uno hace, ¿no? Pues bueno, cierro paréntesis, adelante, continúen. Y ahora, aquí. Las Ay, fotos. bueno, yo debí de haber puesto esta. Les Ok. explicamos las fotitos, pues este es del foro. Aquí estamos Tina y yo. Tina es una de las activistas más importantes de toda Latinoamérica y pues también Norteamérica, ¿verdad, Ilse? Sí, la verdad, Okay, sí. okay. Admiramos. Es bastante, es extraordinaria. Ha hecho bastantes acciones muy importantes desde su lugar. Sí, y también es feminista, entonces me cae re bien. Sí. Y luego aquí está, él se llama Michel Proust, que es un fisioterapeuta en salud mental. Entonces, a partir de la fisioterapia, trabaja con psicólogos, psiquiatras, neutrólogos, etcétera, para ver temas específicos. Sobre todo él trabaja con psicología cognitiva, pero tomé un curso con él y le llevamos una playera de parte de Sin Colectivo y le dijimos que, pues, estábamos interesados en ver cómo esta parte de otras opciones que no es que descarten la medicación, pero otras opciones, ¿no? Y pues ahí está eso. Y aquí Ujú. son de la marcha, de entrevistas y aquí precisamente en esta que, a ver si el puntero, aquí está el puntero, aquí está Ilse y Ah, aquí sí, sí. están los muchachos con, Con con Cristina, Cristina de Activamente, ujú, de España. ajá, de España. Intentamos también pues, trabajar con personas de otros países o de otros estados, justo para generar redes en otras partes, ¿no? del mundo. Y pues eso es bastante primordial para este trabajo, porque en el activismo, si no estamos unidas y unidos con otros colectivos o personas que estén generando eh, pues acciones, creo que no es tanto el alcance que se genera, ¿no? Ujú. Sí, y por ejemplo aquí también estamos con Julie, que Julie es parte de la ONU. Es que no, para nosotras como que yo siento que yo soy muy así coloquial y de pronto para mí, ay, mi amiga, ¿no? Entonces, pero pues sí, no, nos ayuda también conocer otras perspectivas y luego resulta que son de la ONU, que son de acá, Ujú. son de allá, ¿no? Yo así de, oh, por Dios. Pero, y aquí estamos pues todo el colectivo con Ujú. nuestra amiga Elisabetta, ¿no? Aquí está Mari, que es parte del colectivo. Y entonces, pues realmente nos gusta mucho sacarnos fotos así con todas las personas que conocemos para tener como esa memoria, ¿no? Y Sí, esa, pues no sé, como algo concreto de que sí lo hicimos. pues sí, los recuerdos, ¿no? Regresar como a esa parte en algún momento. Esta
parte de la presentación justo hace referencia a la pregunta que nos hacías hace un momento, el por qué, ¿no? Los motivos o los objetivos que tenemos como colectivo, como desde nuestras acciones. Como tal, los objetivos se han ido construyendo. Realmente no fue desde un inicio, somos este colectivo y tenemos estos objetivos, ¿no? Sino han sido, más bien han dado cuenta de un proceso, realmente. No se situaron desde el inicio. Y eso es importante porque no estamos atendiendo a cuestiones que urgen o que nos están solicitando, sino más bien a situaciones que estamos identificando puntualmente y con base en eso vamos generando o construyendo nuestro proceso como colectivo y nuestro proceso pues como también individual. Entonces, bueno, lo primero es enunciarnos en contra de la perpetuación del estigma hacia la locura y la salud mental a partir de acciones concretas, ¿no? Ahí estamos, creo que todas y todos de acuerdo en el colectivo. La voz de personas expertas por experiencia en salud mental necesita ser escuchada. Ahí es importante, quisiera hacer la puntualización justamente de que la mayoría de las personas expertas en salud mental, como profesionales de la salud con las que nos hemos vinculado en algún momento de nuestras vidas, generalmente hacen referencia a que las personas locas o con trastornos mentales o con alguna situación no tienen voz, ¿no? No necesitan escucharnos porque estamos diciendo cosas que no tienen sentido o nuestras acciones no tienen sentido, entonces no tiene sentido como tal ponernos atención desde ese punto de vista. Entonces, justamente rompemos o queremos romper con esta parte, generando nosotros mismos y nosotras mismas espacios de diálogo, ¿no? Y también de escucha y demás. Entonces, otra vez recuperar esta parte de personas expertas por experiencia es, creo, un punto primordial para la construcción de otros paradigmas en salud mental. El tercer punto es romper con paradigmas, exacto, en donde no solamente las y los profesionales en salud mental deciden sobre nosotras y nosotros. Ahí pues está bastante relacionado con la frase de nada de nosotras y nosotros, sin nosotras ni nosotros, ¿no? Entonces, las decisiones que se tomen respecto a las personas con discapacidad psicosocial y demás identidades también tienen que ser resueltas por esas mismas personas. Tienen que estar involucradas, vaya, de algún modo, en las decisiones que se toman, porque se toman sobre sí, sobre esas personas. Entonces, tener acercamiento con la población en general es ahí donde debe existir una intervención real, directa y propiciando el sentido crítico del estado actual de los servicios de salud y de todo lo que pasa respecto a salud mental. Este punto es bastante importante también porque a veces solamente se hace intervención desde el discurso y también desde el discurso y desde lo solo teórico existe muchísimo que aportar, pero desde el colectivo creemos que tener un acercamiento directo con la población en general, no solamente la población que está vinculada al activismo de salud mental y discapacidad y demás, sino población en general, es importante porque si no nos vinculamos con las personas y si no generamos iniciativas de intervención, por ejemplo, como el tendedero de la frustración, como otro tipo de acciones semejantes, no vamos a también tener el impacto que estamos deseando, ¿no? Y al final, bueno, promoción de salud mental comunitaria. Esto que comentábamos hace un momento, que comentaba Gaby respecto a redes, a la red de apoyo, por ejemplo, que surge dentro del colectivo, pero también a redes que estamos constituyendo ya con otras personas que están también fuera del colectivo y propiciando esto, ¿no? Respecto a salud mental comunitaria, yo lo resumiría como, o lo acotaría como curarnos, si es que puedo utilizar la palabra cura, entre nosotras y nosotros mismos y mismas, sin necesidad de que siempre haya una persona como autoridad
que pertenezca al ámbito de salud mental como profesional, ahí con nosotras y nosotros siempre. Nosotras y nosotros también podemos tener, y también tenemos las habilidades para generar este tipo de iniciativas que nos conduzcan a un bienestar respecto a salud mental. Entonces, eso es algo sumamente importante que pues, estamos también intentando realizar. Y algo que por último también quisiera, para cerrar esta parte del colectivo, mencionar es que no tenemos ningún recurso monetario, financiero además, para el colectivo, ¿no? Esto lo menciono porque creo que pues hemos hecho ya varias cosas, pero si desde el área de la Secretaría de Salud y las instituciones gubernamentales que sí disponen de un presupuesto, se están haciendo ciertas cosas que están a veces violando, como vamos a ver, derechos humanos, nosotros sin un solo peso hemos generado esto. Entonces, las personas que están ahí pueden generar muchísimo más porque disponen de esos recursos. Yo sé, entiendo perfectamente que se tienen que rendir cuentas, entiendo que tienen que asumir cierta postura dentro porque son funcionarios o servidores públicos o demás, ¿no? Pero en la práctica cotidiana creo que tienen mucha ventaja también por el impacto que pueden llegar a tener sus acciones si es que se conducen con una visión de derechos humanos, crítica y empieza a construirse la institución psiquiátrica como tal. Entonces, por eso lo menciono, ¿no? Es como, si somos personas que no tenemos realmente una implicación directa como profesionales de la salud mental, solamente somos, como dicen, ¿no? Solamente son personas usuarias. Pues bueno, hemos hecho esto sin un solo peso. Imaginen qué podrían hacer las instituciones cuando tienen tantos accesos, tantos recursos. Y bueno, con eso cierro este Claro. del colectivo. Creo que esto es bien interesante y me gustaría como ahondar un poquito en el tema que comentas, porque uno tenemos como profesionales en psicología y del área de la salud mental sensibilizarnos, ¿no? Al respecto. En conocer que por el simple hecho de que ustedes estén pasando por un proceso, o cualquier persona, de hecho la discapacidad psicosocial a veces nos habla de eso, ¿no? De un transitar en cualquier momento que puede ser crítico también y que nos lleva a desarrollar síntomas de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Pero no nos asumimos como personas con discapacidad psicosocial porque a veces hasta desconocemos de la cuestión de la temporalidad de lo que significa esto, ¿no? Y que en muchas ocasiones tendríamos que visibilizar que la capacidad madurativa, el desarrollo de toma de decisiones, pues van a ir variando en función también de la discapacidad psicosocial. Y esto no es limitativo para que aunque exista una persona con dificultades para facilitar esa toma de decisiones, las personas que estuviéramos acompañando tendríamos que brindar los métodos, las accesibilidades para que esas puedan desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Y de manera plena. Y creo que esa es una palabra ideal, que no ver al profesional de la salud mental como una autoridad sobre la persona, sino el que la acompaña para que ésta pueda desarrollarse plenamente, ¿no? O lo que vendría siendo en derecho como el desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Sí. Sí, exacto. Es más bien para generar como una figura que detone procesos que generen autonomía en la comunidad y obviamente también en lo individual. Y a veces este sentido se pierde de vista. Entonces se generan otro tipo de vínculos que justo caen en esta parte de la autoridad y de la anulación a las personas que tienen una discapacidad psicosocial. Tenemos una discapacidad psicosocial. Y pues no sé si podemos ya cambiar a la siguiente para no. Y bueno, estas son algunas de las cosas que nos han sucedido. Hay muchos temas que, o sea, yo sí siento que es como una cuestión muy interseccional todo. Yo lo veo desde esa perspectiva. Creo que una de las, o sea, creo que ahí está la diapositiva y la pueden ver. Ahorita la mencionamos puntualmente, pero
me gustaría compartir que, por ejemplo, yo en este momento sí llevo un seguimiento psiquiátrico con medicación. Creo que es muy importante decir que ahora mi psiquiatra, que es mujer, su objetivo es quitarme la medicación, ¿no? O sea, parecería como contraintuitivo, porque en términos generales, pues la mayoría de las psiquiatras y los psiquiatras que yo me he encontrado es así como, ah, no, tómate tu chocho y ya estás bien, ¿no? No, al contrario, ella es así, ¿por qué vas a tomar esto toda tu vida? O sea, realmente esto te pone también en riesgo a otros niveles. Y creo que esa perspectiva de lo que es la psiquiatría y la relación que ahora yo tengo con mi psiquiatra me parece fundamental. Y de hecho es muy impresionante porque lo que resulta de esa relación con ella, pero no solo con ella, sino de otras herramientas de psicoeducación que yo he estado pues accesando, y obviamente el apoyo y la reflexión de Sin Colectivo, pues entonces me han hecho como un, en mi labor docente, como un punto de referencia de salud mental para mis alumnos y alumnas que aparentemente nunca tenían nada, ¿no? O eran normales, ¿no? Entonces, realmente eso es otra cosa que a mí me llama la atención porque es parte de una experiencia psiquiátrica, pero que también ya está elaborado desde otro sitio. O sea, ya no está justamente eso que hablábamos de la autoridad. Y eso es como lo positivo que pasa en mi vida ahora. Pero la verdad es que sí, de alguna manera fui víctima por ejemplo, la medicación sin consentimiento. La primera vez que yo tomé medicación, yo no sabía las consecuencias de esta medicación a otros niveles, y creo que en eso sí la experta es Ilse, porque ella ha trabajado más el tema, pero sí, a mí me dijeron, te tomas esto, y eran discusiones de yo por qué me lo voy a tomar, ¿no? Pero ya también estaba como tan quebrada emocionalmente en ese momento que pues terminé por tomármelas. Y eso no, y eso no, ¿cómo decirlo? O sea, eso de alguna manera también no solamente mermó mi salud mental, porque realmente nunca nadie te dice que al tomar un antidepresivo, en términos generales, te sientes peor, al menos las primeras 2 o 3 semanas, en lo que te ajustas la medicación. Y además, también esa es otra cosa, o sea, los medicamentos psiquiátricos no están como tal probados al 100%, entonces es prueba y error. O sea, puede ser que te funcione o no te funcione, que te cambien el régimen, y es todo un desastre, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí, la gente no entiende que el consentimiento en el área de la salud no tiene solamente que ver fírmame esta nota, ¿no? De cómo voy a utilizar tus datos. No, te tienen que explicar parte por parte qué te hace una cosa, qué no te hace, cuáles son todas las opciones para que sea cual sea la situación en la que estés, así una persona esté en un brote psicótico, las personas tenemos la capacidad de decidir. Y eso me acuerdo mucho de uno de nuestros amigos que es abogado, y eso lo decía. Yo en un brote psicótico sé lo que estoy haciendo. Entonces, ahí es cómo se concibe y cómo la sociedad también nos ha marcado para quitarnos espacios públicos y meternos a lo privado, y que se siga perpetuando las violencias, ¿no? Y bueno, a nosotras dos yo creo que mucho más, porque es como la violencia sobre las mujeres y la violencia también de pues la parte de la psiquiatría, ¿no? Y pues sí, todo lo que vienen aquí con la infantilización, o sea, de entrada, pues parece que no podemos tomar decisiones porque no somos adultas o porque no tenemos esa capacidad, ¿no? Eso es lo que de las experiencias más recurrentes. Esto de la medicación, también hay
los juicios, bueno, la diversificación de vínculo, eso lo voy a explicar y dice ahorita. Y también están los juicios de interdicción, que eso significa que a las personas con discapacidad psicosocial les pueden quitar sus derechos. Eso quiere decir que no pueden votar, que no pueden tomar decisiones sobre sus bienes, todo esto. Y bueno, ya cuando hablemos más propiamente de género, pues hablaremos eso de interdicción también, pero pues también están los estigmas sociales, que esos ya se saben mucho, está la esterilización forzada, pero también la maternidad forzada. O sea, están las dos. Entonces, eso también es una cuestión como más sobre las mujeres, ¿no? Y pues sí, o sea, nosotros y nosotras ya tenemos historias de actos de tortura. Por ejemplo, no en mi caso particular, pero sí contamos con la experiencia de uno de nuestros compañeros que es terrible en un hospital de Puebla, ¿no? Y también creo que esta es una cara de la moneda en donde todo está como medicalizado desde una perspectiva como muy biologicista, y luego tienes la otra parte, que es la que está al lado derecho y que hablará, ahora le toca a él. A mí, sí, claro. Bueno, lo dividí así, en esta diapositiva se dividió así porque de un lado vienen las situaciones que ya menciona Gaby, son como tal situaciones que emergen a veces de contextos de violencia, de otro tipo de vínculos, y la parte derecha son las bases legales que se tienen que considerar para generar una, en este caso, ley o reglamentación dentro de los hospitales psiquiátricos o demás, ¿no? Entonces, una parte se contrapone a la otra. En la parte izquierda, en el número 5, dice estigmas sociales. Yo creo que todo, la mayoría, ¿no?, de las acciones que están ahí anotadas, o pues sí, tal vez sí todas, surgen precisamente de estigmas, del hecho de creer que las personas con discapacidad psicosocial no tenemos las habilidades mentales ni emocionales para poder vivir así, ¿no? De plano, o para poder también, ¿no?, convivir o demás. Entonces, de, creo que de ese estigma y de otros relacionados surgen ese tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que mencionaba Gaby sobre la infantilización, pues es que no puedes pensar, no puedes accionar, por lo tanto, porque tus acciones no son razonables, no son racionales, entonces no puedes, pues, vivir, ¿no? Convivir así, entonces siempre necesitas un tutor, y del tutor o de alguien que tome la voz por ti o tome decisiones por ti, pues viene la figura de interdicción, y de la figura de interdicción, pues, se despliega también lo de la esterilización forzada y lo del también maternidad forzada que comenta Gaby, y de ahí también lo de la medicación sin consentimiento, porque eso como tal no precisamente se ejerce desde la familia, sino también desde el mismo personal de salud, como ya también veremos posteriormente en el análisis de la comparación de las leyes que tenemos también en la presentación, pero también de las personas usuarias mismas, ¿no?, que están como tan apegadas al tratamiento que pueden tal vez no darse cuenta de que existen otras opciones, porque se están jugando justo en la disyuntiva de la autoridad psiquiátrica, pero también de su situación emocional. Entonces, no se les ofrecen otro tipo de alternativas, no existe otras, por eso puse aquí métodos de intervención, eh, porque hay que diversificar esto también. Hay que generar otro tipo de intervención hacia la población para que tengamos más opciones, porque si no, pues como tal el medicamento, ya lo mencionaba Gaby, no es del todo benéfico para el cuerpo, o sea, el cuerpo resiente a la larga y a veces en un corto plazo también pues el medicamento mismo, la toma del medicamento. Entonces
yo, por ejemplo, estuve medicada 12 años, más o menos. Entonces, durante 12 años probé uno y otro medicamento, ¿no? Quetiapina, risperidona, olanzapina y demás, y ya me sé todos los medicamentos que ha habido y por haber, ¿no? Psicofármacos. Pero pues justamente esto también me generó muchos trastornos, tanto, por ejemplo, hormonales como retención de líquidos, a veces se me caía el cabello, la piel reseca, o sea, es un sinfín de efectos secundarios que no nos dicen que van a ocurrir. Entonces, eso también es muy importante en la declaración, en la convención, perdón, de los derechos de las personas con discapacidad. eh, Viene justamente esta parte de que las personas necesitamos consentir lo que nos van a ofrecer o lo que estamos aceptando, más bien lo que nos están imponiendo, necesitamos consentirlo. Si no es que se está violando un principio de la convención. También me gustaría aquí aclarar que, bueno, los puse en este orden justamente porque por orden de importancia, ¿no? Primero la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con base en esta declaración se han generado un sinfín de constituciones y de leyes, y se supone que se tienen que basar en esta declaración, ¿no? Tanto de otros países como en México, principalmente, pues bueno, en México la Constitución tiene que basarse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y respecto a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, es un documento que firmó México comprometiéndose a darle cabal cumplimiento en pues, todos los rangos institucionales y a nivel nacional. Entonces, tiene una equiparación en un nivel de importancia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vaya, están al mismo nivel de importancia. Eh, Se tiene que llevar a la práctica. Ahora, me faltaba aquí, no, es que quería, porque no expliqué lo de el punto 3 que me comentaste, Gaby. Diversificación de vínculo. Sí, persona usuaria de servicios de salud mental con profesional de la salud. Esto ya lo habías igual retomado un poco, Guillermo, hace un momento, del rol que juegan los profesionales de la salud, ¿no? Creo que ahí hay que modificar el vínculo que se genera, porque muchas veces en ese vínculo es cuando se anula a la persona usuaria de servicios de salud mental. Por ejemplo, y se da como algo súper naturalizado. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el CISAME, la psiquiatra que me asignaron no me miraba. En las primeras consultas solo se refería a la persona con la que yo iba. Entonces, realmente era un trato bastante impersonal. La involucrada era yo, las personas estaban, o ella estaba tomando las decisiones sobre mí, ¿no? O sobre lo que yo tenía que hacer, tomar, pensar, sentir, demás. Entonces, y ni siquiera se estaba refiriendo a mí, sino a una persona que no era la persona que iba a tomar el tratamiento ni nada de eso, otra persona. Entonces, ese tipo de situaciones que se naturalizan y que a veces se dejan de lado, creo que son muy importantes para empezar a detonar cambios prácticos y cotidianos, ya vaya en, en la vida cotidiana, no, sin esperar como tal una reforma grandiosa o un super presupuesto, que también necesitamos sí reformas y sí presupuestos y sí reglamentos, pero desde los profesionales de la salud creo que se pueden comenzar a generar otro tipo de prácticas ya en sus espacios mismos, ¿no? Para que tengan vínculos diferentes con las familias, con las personas usuarias, en los tratamientos, en lo personal, demás. Entonces eso me parece bastante importante, ¿no? A resaltar. Y Ahora, que, y que también para agregar un poco a eso, o sea, justo lo que pasa de manera contextual en mi vida es que yo decido regresar a la escuela y en hacer una licenciatura en fisioterapia, y entonces me vengo enterando que es súper grave lo que me pasó a mí con mi experiencia psiquiátrica en algún momento. Y no solamente con esa, sino con otras. Porque además el código deontológico que habría que checar, o sea, que no estoy muy segura de qué pasa con esos códigos de ética en específico de los psicólogos y las psicólogas. Hay todo un estudio de bioética en donde dicen en tratados
internacionales y en convenciones de la UNESCO y en convenciones de muchos lugares las responsabilidades y los derechos de los pacientes, que además no son un tema. O sea, por ejemplo, hubo una situación en la cual yo decía, bueno, pero entonces yo quiero saber sus credenciales, ¿no? ¿Cuál es su especialidad? Porque no es lo mismo ir con una cuestión que tiene que ver con la personalidad, con un psiquiatra que se dedica a cuestiones de adicciones. Es súper diferente. Y entonces de pronto es una falta de ética y pues también de moral, pero bueno, que un doctor te atenda si no es la especialidad que requieres. Es como si yo tuviera un embarazo y me quisiera tratar un neurólogo. Pues no. O sea, cada uno tenemos nuestras especialidades y sabemos también distintos lugares por donde abordarlo, ¿no? O sea, yo sí me sorprendí cuando a mí, por primera vez, mi doctora actual me entregó mi diagnóstico. Porque durante años yo le estuve diciendo a mi anterior profesional de la salud, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Qué es lo que está viendo usted? Yo no entiendo lo que me está diciendo, yo no entiendo lo que me está pasando. Y finalmente me entero que, que muchas de las crisis que yo tuve posteriores a iniciar el medicamento tenían que ver con el medicamento. Entonces, ahí es en donde de pronto en mi experiencia, ahorita se está haciendo como un balance donde yo digo, además esto ni siquiera es un asunto de una cuestión como de, ay, ser buenas personas, no. O sea, los profesionales de la salud están incurriendo en infracciones de ética graves todo el tiempo y que les cuesta la licencia. Entonces, ahí es en donde de pronto ahora me ha dado a mí por ser como súper dura, pero realmente sí, o sea, se puede hacer juicios por malpraxis, ¿no? El problema también es que si tú quieres hacer un juicio por malpraxis y tienes dinero y no es un tema de salud mental, pues puede ser que lo ganes. Pero en automático, cuando tienes una situación que dices, bueno, pues sí, esta persona tiene un diagnóstico de depresión o tiene un diagnóstico de lo que sea, pues entonces eso en automático nos desacredita para para ejercer cualquier derecho como ciudadanas. Sí, porque se pone como en duda, ¿no? Su opinión, su discurso y la capacidad, o sea, la capacidad para poder saber qué están pronunciando, comentando, ¿no? Sí, y eso es súper complicado, ¿no? Una de las cosas que también tenemos muy en consciente la gente del colectivo es que, bueno, o sea, nosotras y nosotros como colectivos, a pesar de todas las cosas horribles que muchos y muchas de las integrantes han vivido o hemos vivido, sí estamos en una posición de privilegio porque entonces tenemos acceso a esta información. Y eso también modifica muchísimo cómo vivimos nuestra discapacidad psicosocial, ¿no? En términos de derechos humanos. Hay un aspecto, por ejemplo, bien interesante que que venían comentando, que tiene que ver con este proceso autodidáctico de psicoeducación para saber cómo también ustedes tomar la iniciativa de sobrellevar sus procesos terapéuticos, ¿no? Y cuando hablamos de terapéutico, pues nos vamos como a la etimología, ¿no? De terapia, que es el sentido de curar. No necesariamente tiene que ser como una metodología específica. Me imagino entonces que habrá mucha responsabilidad por parte de ustedes y las miembros, o los miembros, de saber cómo van a proceder en esa autodidáctica, ¿no? Porque entonces estaría hablando con personas que buscan conocer, que buscan informarse y no simplemente con personas que decimos, no, pues simplemente nos negamos y ya, y vamos a hacer lo que queramos, ¿no? O sea, creo que hay un trasfondo de que ustedes también llevan un proceso de aprendizaje y de investigación, ¿o me equivoco? Coméntenme.
No, no te equivocas. Precisamente, sí, no, sí. Es que, como mencionas, de un proceso de, sí, de investigación, pero también de respeto. Por ejemplo, hay compañeros en el colectivo que están convencidos y convencidas de que la medicación es necesaria para su vida, ¿no? Y a las demás personas y los demás integrantes no nos resta más que apoyarles y que entenderles, ¿no? También, porque es un proceso personal, pero también es un proceso colectivo y no me refiero a la desmedicalización, sino me refiero justamente a esta parte de cura. Y por cura no me estoy refiriendo a que terminemos con nuestra situación, discapacidad psicosocial, locura, trastorno y demás. No me refiero a eso, porque esto es aparte, vaya, eso es un referente, nosotros lo vemos como un, bueno, al menos yo lo veo como un referente de identidad, que cada quien sabrá si modifica, si no modifica o qué ocurre, ¿no? Pero eh, no nos queda más que entender o intentar entender más bien la experiencia que está, por la que está transitando la otra persona en el colectivo. Eso nos ha dado bastante capacidad y creo también conocimiento o herramientas de conocimiento para trabajar con nosotras y nosotros mismos, porque es un espejeo. Justamente esa es una de las ventajas o de las situaciones que se generan dentro de un colectivo de apoyo mutuo, ¿no? De ayuda mutua. Y no, y sin colectivo no es un, por cierto, un colectivo que genere o que ofrezca esto, ¿no? Pero justamente en la conformación, en el proceso de conformación del colectivo, pues se generaron este tipo de procesos justo por la vinculación constante, por la convivencia, por la comunicación, por todos estos procesitos por los que hemos transitado. Entonces, sí, y respecto a la parte de investigación y de sacar información y todo esto, pues sí, también hemos estado afortunadamente como empapados desde diferentes áreas en este tipo de información. Por ejemplo, a mí me interesa bastante lo del área de antipsiquiatría, que es como, pues sí, ¿no? En lo que me he basado yo para dejar el medicamento para desarrollar estrategias o habilidades que me han permitido, eh, pues sí, dejarlo, ¿no? También sentirme mejor conmigo misma. Eh, pero bueno, hay otras personas también en el colectivo que, como ya dije, el medicamento, la psicoterapia específica, no sé en qué modelo, ¿no? Pero la psicoterapia también les ayuda. Pues creo que también es un espacio o ha sido un espacio importante para compartir saberes, ¿no? A mí me ha funcionado tal cosa, cómo ves esto, pero también desde una perspectiva crítica y de cuestionamiento, siempre. Eso creo que sí nos caracteriza, ¿no? Y ¿por qué? A ver, ¿por qué tú te desmedicalizas? A ver, ¿tú por qué haces esto? ¿Tú por qué? ¿No? Siempre estamos como en esa cuestión, perdón, en ese cuestionamiento constante, ¿no? Y eso nos ha también ayudado, creo, a crecer y a no quedarnos en un paradigma estacionados. Entonces, transitamos. Ujú. Sí, o sea, y eso también ha venido de nosotros mismos, ¿no? Y de nosotras mismas. O sea, cuando vemos que una persona pues cambia algo, o sea, porque también es una cosa, pues ninguna de nosotras somos psicólogas ni psicólogos ni nada al No, respecto, ¿no? Bueno, un poquito, ¿no? poco, 4 semestres nada más, 4 semestres nada más. psicología. Y entonces, justo yo decía, a ver, o sea, yo noto, o sea, porque yo soy así, y además yo soy muy estridente, ¿no? Yo digo, yo noto que estás raro, vete a checar. No, no, es así, pero para mí, y realmente así lo hago con todo en mi vida, ¿no? Y que yo con el colectivo sí me he modulado muchísimo. O sea, sí, de verdad, o sea, yo era de las personas que decía, y justo, yo me acuerdo perfecto que más o menos como a los 15 años me encontraba como muy deprimida y yo decía, por favor, que alguien me dé una pastilla y que se me quite. Pero es que eso es lo que no entendemos. Así no funcionan las pastillas, así no funciona el cuerpo humano y por eso yo dije, bueno,
además de todo esto, quiero ser fisioterapeuta porque yo sí creo que se debe de tener una cultura de prevención. Ujú. O sea, de verdad, y también eso nos va llevando a la siguiente diapositiva y al siguiente tema que creo que sí somos medio, bueno, no sé si todos, pero sí al menos las dos presentes somos medio anarquistas, medios, ¿no? O sea, y no, porque también sabemos que tenemos que seguir trabajando con el sistema y pues por eso a lo que nos dedicamos, pero es muy importante, o sea, yo sí concibo que la discapacidad psicosocial tiene una raíz social, no de la persona. O sea, yo le decía en su momento a mi mamá así de, ella me decía, ya, cálmate, Gaby, es que si no pareces loca, no sé qué. Yo le dije, es que, ¿sabes qué? La gente que realmente está loca es la gente que no se siente mal de ver la pobreza que existe, ¿no? O sea, de ver a un papá maltratando a su hijo o a su hija, ¿no? De ver esta violencia, ¿no? Entonces yo le decía, locos, ustedes que no se deprimen. A mí me queda muy claro, ¿no? O sea, y entonces tiene que ver con una cuestión de contexto y, y creo que también tiene que ver con el capitalismo, y aquí me pongo bien radical, ¿no? Y entonces empiezo, vamos a tirar el sistema y que explote y así, pero bueno, me he moderado también, y la verdad es que para mí una de las cosas que más me ha funcionado ha sido el feminismo, porque justo en un libro de Marcela Lagarde, que aquí les puse una cita, viene un capítulo completo sobre el cautiverio de la loca. Y creo que a mí me hizo muchísimo sentido, porque muchas de las cosas por las cuales yo tengo ese diagnóstico de depresión, es por la violencia sistemática que viví como mujer en esta sociedad machista y patriarcal. O sea, todo lo que me generó el nivel de violencia que viví en mi primera licenciatura, el nivel de violencia que vivo todos los días cuando camino en la calle, o sea, a mí me hace mucho sentido. Entonces, para mí, la salud mental o cualquier tipo de profesión no tiene sentido si no tiene perspectiva de género y si no tiene, si no se analiza a nivel sistema, ¿no? Justo me acuerdo perfecto que fue una persona del colectivo que vivíamos muy cerca y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir en taxi o en Uber. ¿Te quieres venir? Y me dijo, ¿pero por qué no te vas en camión o caminando? Y yo así de, son las 10 de la noche en la Ciudad de México. ¿De qué me estás hablando? Nadie se quiere ir caminando, y menos sola, ¿no? Y menos en periférico, ¿no? Y entonces, justo, y fue muy bonito, porque de manera inmediata, o sea, nada más me vio la cara y me dijo, ah, sí, ¿verdad? Es que tú eres mujer. Ujú. O sea, no es la misma, sí, lo que yo experimento no es lo que tú, pero así, y no es necesariamente la persona, o sea, el hombre más deconstruido del planeta, ¿no? Pero sí tiene esa sensibilidad de decir, claro, mi situación no es la tuya, tu situación no es la mía, y Ujú. entonces cómo te trata el contexto a ti es muy diferente a cómo me trata a mí. Entonces, cuando explicitamos ese tipo de situaciones, tenemos la capacidad entonces de decir, bueno, ¿en qué sitio estoy yo y qué me toca hacer a mí y hacerme responsable de eso? Porque eso es otra cosa muy importante. Creo que nadie en el colectivo se ha, se ha dejado de ser responsable de su salud mental. Jamás. Y que esa es la diferencia entre esta cultura romántica, por ejemplo, de los actores, porque es mucho del mundo de la actuación. Yo me acuerdo perfecto que tenía compañeras y compañeros que cuando me reintegré a la cuestión de la actuación me decían, ay Gabriela, qué padrísimo, es que te deprimiste, ¿cuánto escribiste? Y yo así de, a ver, ¿de qué me estás hablando? No me Pues podía fue la obra parar de la maestra que cama. salió, ¿no? Mande, mande.
¿Cuál fue la obra maestra que salió, no? Casi, casi como el cliché del artista, ¿no? Claro, y yo decía, a ver, y me encanta porque hay otro estigma y otro cliché, ¿no? Es que los locos matan, y yo, bueno, pues si está deprimido, ¿no? Pues no se va a levantar de la cama, ¿no? O sea, Pues me sí, da mucha risa la gente, ¿no? Porque es como, hablan desde un lugar de poca información y, y justo creo que nadie está dispuesto, y yo creo que eso sí también tiene la culpa el capitalismo y la industrialización, de salirse de lo individual y de empezar a ver el apoyo comunitario y las relaciones. Y Es, adelante, adelante. Digo, creo que esto es bien interesante que comentas, y como profesionales a veces nos hace falta el nivel de análisis para poder entender una visión sistemática de la persona con la cual estamos trabajando. Y te lo comento más por el área en la que me encuentro, que es como el tema de psicología forense, que tiene que ver como el psicólogo en los procesos legales. Y cuando se dan ciertas evaluaciones y sobre todo en temas, por ejemplo, de violencia familiar o de género, tienes que tener una visión, como tú dices, interseccional, ¿no? Saber cuáles son esas características sospechosas, ¿no? Que te ponen en un estado de vulnerabilidad todavía más allá de la situación en la que te encuentras, ¿no? En el contexto en el que vivimos, obviamente en un contexto como tú refieres, machista, donde se sobresalta, se hace más énfasis en el tema de lo económico y qué tanto capital tienes al respecto. Y por otro lado también, y casi todo va encaminado hacia ese rubro de tener evaluaciones o valoraciones de contexto para saber cómo será también las relaciones sociales o las estructuras sociales que repercuten en la persona para poder haber pasado el hecho victimizante, ¿no? Y en su momento, a veces, cuando nos quedábamos con una visión como biomédica, pues le echábamos la culpa a la persona, ¿no? Y a su situación. No, pues es que cómo se suicidó porque tenía depresión, sí, pero pues duró como 17 años sufriendo violencia en la pareja, ¿no? O sea, de hecho ya hay como una sentencia así en Aguascalientes, creo, que habla que los casos que tienen que ver con suicidio en mujeres hay que investigarlos como feminicidio. ¿Para qué? Para determinar si previamente se vivió violencia, ¿no? La cual la llevó a ese punto, ¿no? Entonces creo que a los profesionales y a las profesionales nos demanda cada vez día a día un análisis más profundo de cada situación con la que nos encontramos. No podemos dejarlo como tan superficial, creo yo. sí, totalmente. O sea, y creo que por eso queríamos meter como esta probadita, ¿no? Para que también, pues hay muchísimos recursos, y sí les recomiendo este libro. Es una Biblia, mira, se los voy a enseñar. Es una Biblia, pero sí es una cosa que da mucha luz con respecto a estos temas, y que bueno, o sea, también es otro tema, ¿no? Es otra charla. Pero bueno, pues es una probadita. No sé si quieras decir algo con respecto a esto, Ilse. sí, es que, pues sí, a pesar de que sea una probadita o una introducción, una cuestión introductoria, es sumamente importante porque dentro de las instituciones psiquiátricas y también fuera de ellas, se viven, como dice Gaby, procesos muy diferentes entre hombres, ¿no? y mujeres. Entonces, esto muchas veces se anula. Eh, y bueno, podremos aquí extendernos bastante sobre la locura y la mujer, ¿no? Pero, pues bueno, espero que sea igual en otro momento. Pero sí es algo que hay que tener muy visibilizado, perdón. Claro, claro. ¿Qué viene igual para, como tú comentas, yo creo que, y si me lo permiten, en su momento les tomaré la palabra de volvernos a ver, para tener otros espacios y otros conversatorios de este tipo de reflexiones y tratando de respetar el tiempo. ¿Hacia dónde va ese colectivo? Esta mitad del 2020 que se ha ido en confinamiento, pero ¿qué hay en estos 6 meses que vienen o cuáles son sus objetivos como colectivo a mediano plazo? ¿Qué han estado trabajando? ¿Qué han estado planeando? Pues lo primero que surgió, y ya ahorita que Ilse hable del futuro, porque ella lo tiene más claro que yo, lo primero que surgió fue los domingos de locura. Entonces todos los domingos nos conectamos y hablamos de cosas varias, ¿no?
hay domingos que estamos todos, hay domingos que no estamos todos y todas, ¿no? Los últimos 2 domingos yo no estuve, Ilse fue la manda más. Entonces, sí hemos tratado de Ah, hacer un alguito, ¿no? Con respecto a eso. Y sobre todo tratar de seguir estableciendo vínculos. También a nombre propio, por ejemplo, Trini y Iván empezaron a realizar una radio también, que pues Sin Colectivo apoya al 100% y nos encanta que la hagan. Y también Ilse ha estado haciendo muchas, bueno, no sé si tantas, pero sí ha estado publicando en la revista Yo También. Hemos estado conectándonos con mujeres de otras colectivas, pero más bien sobre otras discapacidades. Y así vamos como tanteando terrenos y eso es lo que hemos hecho durante la cuarentena. Sobre todo tratar de apoyar, de conectar, de a través de estas charlas en el domingo, pues dar otras perspectivas y pues eso, te toca irse. sí, sí, también lo que pasa es que a inicios de año, o a finales del año pasado también, habíamos ya programado ciertas actividades con la Biblioteca de México. Una de ellas fue un seminario permanente sobre salud mental desde la experiencia, o sea, desde nosotras. Nosotros ya teníamos todo, ¿no? Ya estaba el temario, ya habíamos hecho la primera sesión. eh, entonces, eso se suspendió temporalmente. También teníamos otros también eventos, por ejemplo, te comentaba que Oscar había programado algunos talleres ahí mismo sobre discapacidad psicosocial y artes. Igual se pospusieron y en algún momento pensamos hacerlo de modo virtual, ¿no? Como este seminario virtual y tal, pero siento la necesidad de que exista contacto, de que estemos en un lugar en donde podamos expresarnos, en donde nos veamos, no sé, como algo más personal. Entonces, sí, creo que hacen falta más esos espacios, así que decidimos programarlo para cuando las condiciones estuvieran, pues ya, ¿no? Bien y llevarlo a cabo. También el foro lo íbamos a llevar a cabo en julio, como igual como para darle continuidad a las fechas. El año pasado hicimos la marcha a finales de julio también junto con el foro. Queríamos hacerlo igual este año por las mismas fechas, pero por la contingencia pues ya no fue posible. Sin embargo, vamos a realizar en julio algunas acciones que ya estaremos compartiendo sobre igual Orgullo Loco, sobre difusión de salud mental desde varios ámbitos. Y también teníamos ahí otras acciones en red, igual con Secretaría de Cultura, pero pues sí, todo está como por ahora reprogramándose. Y por ahora estamos, pues como dice Gaby, generando algunas acciones pequeñas dentro de redes sociales, en plataformas y demás para pues darle continuidad, ¿no? al proyecto. Ujú. Es eso. Excelente. Y No, pues ahora sí que cuenten con todo el apoyo. Yo creo que es algo distinto y desde una mirada distinta estaría interesante también poder aterrizar en diferentes estados este tipo de actividades. Yo creo que acá como Colegio de Psicólogos estaremos encantados de sumarnos y de abrir este espacio y diálogo. De sí, hecho, la intención de haber creado este tipo de brevados psicológicos, como lo que les comentaba al inicio, en este contexto de los déficits que empezó a haber sobre esta Ley General de Salud Mental, nosotros queremos hacer una propuesta, pero pues obviamente para hacer una propuesta necesitamos escuchar también otras voces, ¿no? No quedarnos simplemente con las mismas, con los profesionales, y creo que empezar a recopilar testimonios y experiencias desde este tipo de espacios de conversatorios sería como algo interesante para trabajar. Sí, Guillermo, yo no sé cómo andemos de tiempo y Sí, si también, o sea, porque justo esa es otra parte que acá les preparamos, ya lo adelante, adelante. específicamente con el tema de las leyes.
pero pues si no tenemos tiempo hoy, lo podemos hacer en otro momento, no hay ningún problema. Pues mira, no hay realmente, como ahorita no tenemos un público en sí, Ah, ok. para a lo mejor esperarnos de tiempo. Hay unas dos personas conectadas que se pueden conectar. Igual si quieren podemos abrir un pequeño paréntesis y seguimos sin problema. Por mí fabuloso. Si ustedes tienen tiempo y las ganas, adelante, ¿eh? Sí, pues. Sí, entonces, a ver, antes tenemos a dos personas, María del Carmen Muñoz y Y la eso, y es psicóloga. el último tema, aparte. Y es el último punto. Sí, y Mariana, si quisieran participar o comentar algo. Sí, hola. Adelante, pueden abrir su micrófono y comentar, preguntar. Bueno, Sí, adelante, adelante. hola, soy la psicóloga Mariana. Sí, éramos varios interesados que queríamos acceder a esta conferencia, a esta plática. Una Somos disculpa, ¿eh? nosotros sí, no se preocupen, entendemos la situación, pues era como algo que no, a lo mejor ustedes no se esperaban y que pues también se salió de sus manos, ¿no? Entonces Sí, se sí, entiende. Nosotros somos del Colegio Morelense de Psicología, somos de Morelos. Y actualmente dentro de este colegio abrimos un apoyo comunitario para atender a las personas en crisis por la contingencia, por el COVID-19. Lo abrimos a partir de abril, lo habilitamos y pues seguimos, ¿no? Atendiendo a personas que en estos momentos, pues por la situación, ¿no? Por las condiciones de la contingencia, de pronto pues necesitan el apoyo o el acompañamiento psicológico, y eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, bueno, dentro de este mismo proyecto pues se nos han compartido diversas capacitaciones y pues una de ellas fue esta, ¿no? Que nos enviaron, nos pareció bastante interesante y pues todos queríamos participar, ¿no? De pronto pues yo tuve la suerte de accesar, de hecho no entré desde el principio, ya entré algo tarde. No pude escuchar la primera parte, me hubiera gustado mucho, pero pues bueno, me tocó toda esta segunda parte y pues está muy interesante, ¿no? Creo que como psicólogos ya hemos tenido un poco esa visión de la antipsiquiatría, o yo personalmente, hablando desde mí, sí estoy de acuerdo o coincido, ¿no? Con parte de las visiones o los puntos de vista que en este momento se han compartido. Pues yo agradezco mucho, ¿no? A estas chicas de este colectivo. Me gustaría mucho saber más acerca del colectivo, de lo que se ha estado haciendo, de sus proyectos, porque bueno, me ha tocado, ¿no? Participar con personas que llevan esta etiqueta, ¿no? De personas psiquiátricas, ¿no? O psicóticos. Y pues es muy lamentable, ¿no? La realidad que se vive. Aquí en Morelos pues hay muy poca atención de esta área, y hay varias personas pues en estado, por ejemplo, de indigencia, precisamente por ese estado o por esa situación. Se desconoce mucho de cómo se les debe atender o cómo se les debe apoyar, y pues a veces estas personas ni siquiera saben, ¿no? Pues a lo mejor acerca de su condición y de que pues pudiera mejorar. Entonces, pues yo agradezco mucho pues haber podido estar en este espacio, y pues a nombre de mis compañeros les agradezco mucho la información que aquí se ha brindado, y pues como les digo, ¿no? Me gustaría seguir en contacto y tener mucha más información acerca de este colectivo y de lo que ustedes también están haciendo como psicólogos. Excelente. Yo creo que compártenos tus datos aquí por el chat, Mariana, y yo les hago llegar aquí a Ilse también para que puedan a lo mejor en su momento poder seguir como pasando a la voz del trabajo que viene haciendo Sin Colectivo. Muchas gracias. María del Carmen Muñoz, algo si quieres participar, coméntanos. Hola, hola. Tal vez no quiere participar. Tenía dificultad para abrir el micrófono. No, pues me pareció muy bien. Lo que pasa es que sí tuve muchas dificultades también para poder entrar, Guillermo, como que hubo algún problema técnico, ¿verdad? Yo he estado muy al pendiente y he estado siguiéndolos, y pues sí me parece muy
adecuado lo que está haciendo el colectivo y también me sumo a la idea. Bueno, yo creo que todas las opiniones son buenas y le dejan a uno pues muchas cosas, ¿no? Sobre todo esto de que siempre el que da psicoterapia, pues es obviamente que tiene que recibir análisis personal también, porque entonces, ¿dónde se quedan esos núcleos residuales de neurosis? Todo el mundo recargamos núcleos residuales de neurosis, y hay un momento, pues, en que también tenemos nosotros que ir elaborando, ir sacando, ir separando de lo que es tuyo, de lo que es mío, y regresarle al paciente lo que es de él, ¿verdad? Entonces creo que esto es muy importante, muy padre. Yo ahora esto ha sido ganancia para mí porque todo esto del confinamiento o del aislamiento ha sido, pues la verdad que muy benéfico porque me he estado alimentando de muchas cosas que me invitan a foros y me meto y pues muy agradecida a Guillermo porque pues desde un principio ustedes fueron pioneros. Acabamos de tener nosotros el Día del Psicólogo, la festividad del Día del Psicólogo, y hay un grupo muy dinámico que cumplieron 10 años de egresados de la Facultad de Psicología. Hicieron un evento también a través de Zoom, y bueno, me pareció tan interesante porque yo ya soy antigua generación, pero veo la preparación de ustedes, por ejemplo, tan jóvenes y con mucho ímpetu. Yo digo, bueno, pues a lo mejor en mi época también tuve yo mucho ímpetu porque pues aquí estoy y aquí sigo ya con más de 30 años en la profesión, ¿verdad? Pero pues yo los felicito y pues yo espero que esto siga ganando adeptos. A mí me gustaría mucho, la verdad, que así como lo estás haciendo de invitar con tiempecito, pues también fuera, porque yo también vi mucha gente interesada, incluso yo di mucho like a gente para que los viera, pero me mandaron un mensajito, no pudimos entrar. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto sería conveniente que esto que expusieron los muchachos, pues otra vez se volviera a repetir. Claro, de hecho, estamos grabando la sesión, estaremos poniéndola en su momento ahí en la página. La verdad me llevo mucha culpa porque sí fue algo que se me salió de las manos, la verdad. Entró demasiada gente, yo me empecé a emocionar, dije, no manches, 70 personas, 80, le di likes a todos para que entraran y no, fue un caos. Pero bueno, estamos ahora sí, pues los que estamos y creo que es interesante pues abrir el diálogo. Sí, algo que quieran comentar, muchachos. Pues también. Muchas gracias. Muchas gracias a Mari Carmen y a Mariana. Yo creo que sí, o sea, de hecho, Guillermo, si tú tienes ganas de que dejemos este último punto que también es bastante extenso para otra ocasión y ver, no sé, a lo mejor, no sé si otra plataforma o otra manera de... Vía Facebook. O vía Facebook, una cosa así, o sea, también podemos platicar de las cuestiones técnicas y pues para hacerlo, ¿no? Digo, pues no sé qué opinas tú con respecto a eso, pues también ya para dejarte descansar no sé, o sea, yo lo pienso porque también si yo estuviera fuera de la conversación me sentiría muy triste. Entonces, no sé, también pobre de las personas, no pudieron entrar. No, y aparte te voy a decir una cosa, Gaby, que también la gente ya tiene programadas otras cosas, ¿sí? Y bueno, pues también a lo mejor se pone uno aquí en un conflicto, porque pues me meto acá o me meto acá, ¿no? Y cuando ya uno programa, pues ya más o menos no, pues me voy a meter a las 6 de la tarde aquí, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí estaría más factible de esa manera. Sí, yo creo que igual vamos dejándola aquí, me late. Yo creo que sería interesante si tenemos como una parte 2 del tema. Ya yo me estaré comunicando con Nilce para organizarnos y vamos haciéndolo así. Genial. Muy bien. Pues muchísimas gracias.
Gracias, María. Sí, ya son de Mariana. STEAM Colectivo. Quedamos Bye. pendientes de la segunda parte. Claro que Excelente. sí. Sí, saludos a todas y a todos. Gracias, Guillermo. Desde, Sí, nos desde estamos San Luis hablando. Potosí. Ah, muy Bye, bien. bye. Gracias. Excelente. Bye. Morelos. Dale.